buenas a la People Postera, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos del día de hoy aquí en Cierre Abierto. Gracias por conectarse a la transmisión de este canal, en donde cerramos el día, pero abrimos la discusión. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. No solamente fue militar y político, sino también académico. Así que lo van a conocer, manténganse conectados porque va a estar un tremendo programa. Y hablando de nuestro invitado, un dato muy curioso acerca de él. Fue alcalde de Quito, muchos de ustedes lo van a recordar, muchos de ustedes saben quién es y dentro de todo hay un dato curioso muy interesante. Muy curioso. ¿Cuál es? Demasiado curioso que lo vamos aquí a debatir. Bueno, estamos acostumbrados aquí en Quito a tener alcaldes que ganan, qué sé yo, con aprox un 20%, 18%, pero él en dos ocasiones consecutivas lo ganó con más del 50%, algo que la ciudad y la capital no habían visto hace rato. ¡Wow! ¡Sami! Hola, ¿cómo están? Después de que mi amigo ya dijo un poco de cosas, bueno, sí, me parece interesante porque la mayoría, eso, pues ganan con el 20%, con el 18%, y luego cuando ya empiezan a gobernar, sucede que la gente se cabrea, porque la mayoría no estaba de acuerdo con las cosas que ellos dicen, con las cosas que proponen. ¿Tú crees que volvemos a tener alguna vez algún alcalde del 60%? Por el momento yo sí lo veo bastante lejos, bastante lejos. ¿Por qué? Porque no hay candidatos que suelen unir en el discurso. Pero tú, Manu, ¿qué piensas? Yo creo que el invitadazo el día de hoy nos puede dar pautas y le puede mandar tips a los próximos alcaldes para ver si... Acaba de llegar. Y ahí está, como Acaba de siempre. llegar. Bienvenido. ¿Cómo está? Mi general. Por favor, Mi general. Samantha, respeto a nuestro ¿Cómo general. me le va? Exactamente. ¿Así? Mi general, ¿cómo General. está? Placer, Bienvenido, qué orgullo. bienvenido. Oiga, ¿sí, verlo en acá. la vía militar se saluda así a cualquier militar o depende de los rangos? No, el saludo ese es formal cuando... Es así, se o el ve. codo o la mano Así, tiene que estar así. en alguna parte. Así. Digo, aquí mismo, ahí, pa. ¿Cómo está, mi general? Bienvenido a nuestro programa El Cierre Abierto. Felices y contentos de tenerle acá. Daniel nos estaba contando, el Dani, que usted fue alcalde en 2 ocasiones con más del 65% de aprobación. O sea, ya no hacen alcaldes como antes, dirían por ahí. ¿Cómo vivió esa transición? No, bueno, es que la verdad es que antes había un sistema político, había partidos políticos, habíamos 3, 4 alcaldes y... Eso también. Qué fuerte eso de Solo decir, habían 3, antes 4. sí funcionaban las Antes cosas. sí funcionaba. Antes las cosas sí estaban bien. ¿Qué fue entonces lo que pasa y cuál fue la ruptura? Sí, yo ganaba, no me acuerdo bien, con 56% a Roque Sevilla. Yo con 50 y tantos, él con 30 y tantos, o sea, habían 2. Imagínense, había Pudo dos, haber- dos candidatos que 30 y tanto albergaban ya es más de lo que ganan ahora. El Y quedaban 80% unos entre pocos. los dos, imagínense eso. Y Pero lo- bueno, tenemos y- aquí, pero verá, cuénteme. Pero verá lo que yo digo. Después igual con Rodrigo Paz. Pero yo siempre digo, porque hay que reconocer las cosas. Si me ganaba el Roque o me ganaba el Rodrigo, hubieran sido buenos alcaldes. Porque la Interesante. gente escogía entre buenos. O sea, el nivel estaba alto. en ese Ah, momento. claro, o sea, no el menos peor. Claro, no aquí viendo el menos Claro, y malo. es que eso sí es así, pues, o sea, uno votan bastantísimo por o sea, me cae mal el uno, pero el otro me cae peor, entonces, o sea, ajá, o sea, no, Claro. no me cae bien ninguno. No O sea, voto es por como este. que, Oye, ¿por cuál pero voto? espérate antes de continuar. General, ¿se puede por favor presentar? Porque hay una Claro, es generación verdad. muy nueva que no sabe quién es usted. ¿Puede contarnos por favor ahí a la cámara que usted Cuéntele le a guste? la cámara, ¿Quién ¿quién es? ¿Por qué está aquí? ¿Quién es? Todos ustedes saben quién soy, menos ellos. Yo sí sé, Yo sí sé. Ahí está. Sabemos, Ahí sabemos, está. sabemos. Por eso es que no funciona bien la política. ¡No! Ahí está, eso querían, hasta eso estaba en el que no le conoce. Si está igualito el general, yo y eso le decía a usted, no le pasan los años al general Paco Moncayo, yo me acuerdo verle así, pero Sí. desde que era así de este porte, y sigue igualito. ¿Cuál es la clave? Pues, ¿cuál es el secreto? Bañarse a 5 de la mañana La en buena agua helada. conciencia. Solo la buena Y conciencia. si bañarse en Paco agua helada. Moncayo tuviera que describirse o tuviera que presentarse, ¿cómo se presentaría Paco Moncayo? ¿Cómo me presentaría? Exactamente. Señores, soy Paco Moncayo. Bienvenido. Pero ¿usted se siente más político o se siente más militar? A ver, yo lo que me siento es más ecuatoriano que político, que militar, que intelectual o que todo lo demás. Tengo una formación, como ustedes saben, soy doctor en ciencias internacionales, pertenezco a varias academias nacionales e internacionales, pero ¿cómo me siento yo? Yo me siento como un ecuatoriano que se duele de su país, que piensa que todos nosotros, todos
debemos responsabilizarnos en el sitio que estemos por nuestro país, no esperar que todo nos va a dar haciendo el mago fulano o el inspirado mengano. No, este país se deja engañar cuando asoman los políticos y les yo soy la solución. Mentira, la solución son ustedes. El éxito de mis 2 alcaldías fue ese. Gobernaron los barrios, gobernaron las organizaciones, gobernaron las empresas, gobernaron conmigo. Yo fui uno más de una gran minga de un proyecto exitoso de ciudad. Bueno, no sé si uno más, ¿ah? Porque yo estaba leyendo aquí el resumen, el CV de Paco Moncayo, y tiene un montón de cosas. Estábamos hablando antes del programa y decíamos, oiga, con usted se puede sacar un programota porque ha vivido muchísimas cosas, ha participado dentro de procesos históricos del Ecuador. Y hablando de procesos históricos, a nosotros nos gustaría comenzar con su vida militar. Usted fue militar del Ecuador. ¿Qué tal estuvo esos inicios? Nos contaba acerca de que era cadete, de que le hacían bañar en agua helada todos los días. ¿Cómo fue ese inicio de cadete? No, mire, primero era una vocación, no era un cálculo de proyectar mi vida hacia el éxito. Cuando mi generación llegamos al colegio militar, no pensábamos qué sueldo, ni preguntábamos, así éramos, ¿no? Llegamos imbuidos de una pasión que era reivindicar las ofensas que hemos recibido, el 41, el 42. Estábamos convencidos de eso, pues, ¿no es cierto? Y bueno, debo decir, mi generación, sobre la base de esa formación, de esa vergüenza, de ese resentimiento, logró que en 1995 se creen las condiciones para firmar la paz en 98. O sea, nuestra generación no vivió en vano. O sea, sí, puede decir que fue la generación que realmente sí hizo algo por la parte. Se fue a la guerra. Antes las cosas eran mejores. Antes las cosas eran mejores. ¿Y usted cree que los militares de ahora cree que cuando entran a esta carrera militar, si es porque gano más plata, ya no es tanto por vocación? No, porque mire, hace 31, yo nací en el 95, hace 31 años ya no hay vocación, por así decirlo. No, mire, la vocación tiene distintos sentidos, pero también hoy, primero los chicos entran de mayor edad, ya son bachilleres, nosotros entrábamos más chicos, ¿Ya? tienen varias opciones, pero lo que sí es importante es que esos valores se mantienen. O sea, se educa a los cadetes con los mismos valores que nos educamos, pero también hay que entender las cosas. El mundo no es el mismo siempre y no hay que pensar que el mundo de antes fue mejor, el de más luego. No, el mundo siempre ha sido complejo, incierto. Ahora bien, yo podía hablar con mi abuelo y con mi papá más o menos en los mismos términos, los mismos valores, pero con el aceleramiento, sobre todo la tecnología de las comunicaciones, y con el aparecimiento ya de los baby boomers, pasamos a los centennials, ahora estamos en la generación alfa y que ya están naciendo los de la generación. Y cada una de estas son distintas generaciones que viven distintos mundos, que ven las cosas con distintas ópticas. ¿Estará mal eso? Porque mucha gente dice, los chicos de ahora no. Todos los seres humanos somos resultantes de un contexto político, cultural, social. El mundo de ahora es un mundo acelerado. Oiga, ¿y si usted tuviera 20 años hoy, fuera político, militar o tiktoker? No, si yo tuviese 20 años ahora, sería un chico que sea más que ciudadano de Quito, ciudadano del mundo. Tendría aquí mi tribu de tal área y hablaría más con Bélgica, con Estados Unidos, con África que con los vecinos. Y es la verdad, este es el mundo. Y no es peor que el mundo de antes. Es un mundo distinto, pero hay que entenderlo. Porque muchas veces quienes tienen las responsabilidades de conducir a este nuevo mundo creen que los valores de ellos, las tradiciones de ellos, como ellos vivían,
es el modelo y que hay que volver a eso. Esos son los grupos conservadores que siempre ha habido en la política. No, y el cambio, claro, o sea, cada uno vive lo que le toca, o sea, cada uno vive lo que le toca vivir. Pero usted, general, ha vivido literalmente una guerra, y yo le quiero preguntar, ¿cómo duerme? O sea, la noche anterior a la guerra, ¿cómo se duerme? ¿Qué se piensa cuando sabe usted que va a ir a la guerra al día siguiente? Bueno, es que no es que uno va a la guerra. Uno se prepara toda la vida para la eventualidad de que llegue la guerra. O sea, cuando yo entré al colegio militar, comencé a prepararme para eso. Y por supuesto, en nuestro tiempo, llegamos a tener unas Fuerzas Armadas las mejores de su historia anterior. Y enfrentamos del 81 ya un conflicto, y del 81 al 95 no dormíamos, todos los días estábamos en las posiciones, en las maniobras. ¿En serio? Claro. Wow. Por eso, si nadie tiene éxito gratis, ni porque había un comandante, Paco Moncayo, que era un genio, mentira. Estaba entrenado el soldado, el cabo, el sargento, el teniente, el capitán, porque las grandes cosas se hacen en equipo. No es que una persona iluminada, no. Las grandes cosas se hacen en equipo. ¿Y cuál fue la orden más difícil que tuvo que dar usted en su vida? ¿Qué recuerda de su vida militar? Lo más difícil. La orden más difícil que tuvo La que haber más dado. difícil. Rechazar la agresión de las Fuerzas Armadas peruanas como comandante que fui del Teatro de Operaciones Terrestres. Porque nadie, créame, es insensible al dolor, a la muerte, ¿no? Y quizás a quien más le parte el alma ver chicos que han sufrido por efecto de la batalla, digo usted, han perdido sus órganos. Pero usted se prepara para eso, como el médico se prepara para operar y no se puede desmayar cuando vea la sangre, ¿no es cierto? Una consulta. Se muere. Acabamos de decir, en efecto, que vivimos muchísimo. Ahí está. Estamos estrenando nuevos audios aquí para que también adornen el programa. Pero volviendo al tema de la guerra, se viven muchísimas cosas. Se llega a tener una relación muy estrecha con los compañeros de batalla. ¿Cómo era el día a día dentro de la guerra para su pelotón, para su grupo de compañeros y usted? ¿Cómo el día a día? ¿Cómo se despertaban? ¿Qué comían? ¿Estaban pendientes, obviamente, de que les iban a atacar? A ver, yo comandaba 53,000 hombres y mujeres que estábamos en las trincheras en todo el territorio nacional. 53,000. Es un montón, Y- un montón de gente. Y claro, Y decía pelotón, tremendo Claro, pelotón. yo sí, 53 personas, 1000. claro. Y claro, como la guerra se centró en la zona de la cuenca, ¿no? Allí, en la parte de la cordillera del Cóndor, del río Cenepa, que era una parte donde no había hitos, no estaba demarcada la frontera. Entonces, claro, un comandante quiere estar allí, pues. Y por supuesto no es una experiencia, ¿qué le Agradable. puedo decir? Agradable. Usted tiene que enfrentar porque es su deber, ¿no? Y usted se Yo, despedía espera, créame, de su familia cuando los iba. menos belicistas son los que saben lo que es la guerra. Porque saben a lo que va a llegar, ¿no es cierto? Entonces no es un regocijo enorme participar en una guerra, es una gran responsabilidad, un enorme sufrimiento, pero hay que cumplir el deber y lo cumplimos. Vuelvo a decirle, no porque había un general Moncayo, no, porque los conscriptos, los soldados, los cabos, los sargentos, éramos todos un equipo. Vuelvo a decirle, si falla cualquiera de este sistema, falla todo. Y es lo mismo que ahora en la política debe ser parecido, ¿no es cierto? ¿Qué es más difícil, ser político, o mejor dicho, qué es más difícil, ser alcalde de Quito o estar en una guerra? Bueno. ¿Comandar a 53,000 o comandar al municipio? Son dos cosas muy diferentes, porque en un caso estamos hablando de destrucción, estamos hablando de confrontación violenta, acá estamos hablando de una confrontación política que suele ser muy cruel, devastadora, pero ahí está el liderazgo, mire. Cuando yo gané la primera
candidatura, ¿no? No tenía mayoría en el Consejo. Pero con la experiencia vivida, les dije pues a todos los concejales de los otros partidos, oigan, pongámonos la camiseta de Quito, sáquense la camiseta de la ID, de la ADP, del MPD, pónganse la camiseta de Quito. Y le voy a decir, en los 2 periodos de mi gestión, todas las ordenanzas, menos 2, se aprobaron por unanimidad. En la una que no por un voto, en la otra que no por 2 votos. ¿Qué les dice eso? Que el alcalde y el consejo éramos un equipo. Eso era más fácil cuando habían fuerzas políticas como antes. Pero si usted gana con el 20%, va a tener un consejo Al 80% en disperso. Esa da igual. ¿Y cómo va a lograr que le aprueben una ordenanza? Y ahora, ¿y cómo se logra esa mayoría, ese apoyo en estos tiempos? Usted ve, por ejemplo, la asamblea, o sea, son peleados, son como perros y gatos los unos contra los otros. ¿Cómo se logra el consenso en una asamblea tan polarizada hoy por hoy? Bueno, en la asamblea las cosas son muy complejas y difíciles, ¿no? Gobernar una ciudad tiene un enfoque distinto porque cuando usted apela a los principios de la quiteñidad, al orgullo de ser quiteños, de ser la primera ciudad del mundo, patrimonio cultural, de ser esta ciudad capital de los Chiris, capital en el Incario, capital en la colonia, capital en la República. Oiga, usted gobernar una ciudad como Quito es un lujo. Es un lujo. Yo no sé cómo pierden la cabeza, ¿no? Entonces, si usted apela a esos sentimientos, va a ver que el resultado, igual que en la guerra, no es porque había un alcalde inspirado, había un líder, sí, que alineó a la ciudad hacia objetivos claros. No, su orden, señor fulano, que desde Bélgica o desde donde quiera me ordene lo que yo tengo que hacer. Interesante el país que Responsable solo Bélgica. ante la ciudad. Buenas 2 O menciones. sea, que en se ese deba país. a la ciudad y no a países o a intereses Pero extranjeros. ¿qué cree que es más peligroso para una ciudad o para un gobierno? ¿Un corrupto o un incompetente? Mire, un incompetente, usted puede corregir esa incompetencia con un equipo. A un corrupto, y mientras más inteligente, usted no le puede de ninguna manera controlar de las barbaridades que va a hacer, ¿no? El mal de este país es la corrupción de los políticos. ¿Cómo es posible que con sueldos, yo he ganado los sueldos más altos, ¿no es cierto? Yo vivo en mi casa que me construí de capitán, tengo una oficina, ¿no? ¿Cómo se hace rico usted en la política? Vea ustedes, llegan con tenis, camiseta, dueños de empresas, dueños de hoteles, dueños... Don Paco, usted sale de la vida militar para meterse de lleno a la política, cambió el uniforme por el terno. Yo le quería preguntar, cuando usted llega a ese campo, ¿cuál fue la decepción que tuvo cuando llegó a la vida política? No, mire, en primer lugar, yo cuando terminé mi carrera, estaba ya en la vida académica. Estaba ya en la Flaxo y estaba en la Andina. Cuando me llamaron de varias tiendas políticas. Pero me llamó el doctor Borja también. Y como yo lo conocía a él, porque era presidente de la República en tiempo que yo estaba pues como general, todo le acepté. Y cuando me dice, vea general, venga, participe con nuestro partido, le ofrezco el primer puesto en las listas para diputado nacional. Izquierda Democrática, ¿cierto? Izquierda Democrática. Entonces le digo, vea doctor, yo estoy comprometido, tengo lista mi vida, esto había pensado desde mucho antes que iba a ser mi futuro. Y me dice el doctor Borja, vea general, ¿cree usted que en este país hay tantos líderes de su perfil para que usted se vaya a refugiar en unas cátedras de universidad? Entonces
Le convenció. Me convenció. Labia, buena labia, buena labia. Buena Político, afirmación. político. Claro, total. ¿Usted Y cree mire. que hay como usted? No hay. Ay. Láncese. Así no es. láncese. Bueno, lo cierto es que cuando usted entra en la política, oiga, entra a terrenos escabrosos, ¿no? Arenas movedizas. Imagínese, uno acostumbrado a hacer elecciones racionales, con análisis fundamentados. Estratégicos. Claro, y de pronto ver que pasan una ley como la del 1% suspendiendo el impuesto a la renta. Y que usted puede patalear y gritar, decir, por Dios, ¿cómo hacen eso? La aplanadora, votos, y sale, se suprime el impuesto a la renta, que es el que mejor redistribuye, en fin. Después la ley del AGD. Ya saben ustedes del atraco bancario que hubo y todo lo demás. Una ley para que paguemos todos a los banqueros atracadores. Y usted dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo no? así? ¿Cómo es eso? ¿Por Dios qué? mío? Cuando usted fue alcalde, ¿cuál fue lo más polémico que le criticó, puede llamarse así, el pueblo? Nada. Es una buena pregunta porque usted tuvo el 60% y 55% de aceptación. Bueno, entró con esa votación. Me imagino que tuvo esos niveles de aceptación por sobre todo lo que se vive en este momento. Mire, yo no me acuerdo de haber tenido una, ¿cómo le puedo decir? Una acción de rechazo de la gente. Nunca en los... Sí, le digo. Tuve, sí, problemas políticos, precisamente cuando el señor expresidente Correa, partiendo, según me han dicho, de una reflexión tonta, que si a Maguad el troll le hizo presidente, a Moncayo el aeropuerto le va a ser presidente, lo cierto, intentó boicotear el aeropuerto, dijo que era el mayor atraco de la larga noche neoliberal, estuve 2 veces enjuiciado, sentado con los... Esa es la página más fea ¿Qué recuerda? de mi ejercicio, la función, estar sentado acusado de haber cometido el más grande atraco de la larga noche neoliberal. Es que los Me encantan políticos los tienen... adornos que le ponía Acá, Correa, acá. ¿no? Atraco neoliberal. Tienen La así noche, sus cosas. Pues la a larga Lucio, noche. por ejemplo, a Lucio se le recuerda por el helicóptero, o al menos yo. Yo sí, sí. ¿Cómo es la dolarización? Abdalá por las farras. Abdalá por las farras. Abdalá O sea, por todos las tienen su Lucio cosita. con ¿no? el helicóptero a Correa a Bélgica. Los dólares, pues Puede a ver, Maguad, ¿no? Ah, sí, la dolarización. La dolarización al 1. Paco estuvo desde el 2000 hasta el 2009, es decir, tuvo ahí que estar con Rafael Correa 2007, 2008, Sí, incluso un estuvo poco unos antes. añitos. Sí, totalmente. ¿Cuál fue su respuesta contra estas acusaciones del expresidente Rafael Correa? No, cuando Correa dijo, imagínese usted, en la reunión de presidentes de Iberoamérica en Santiago de Chile, con el rey ahí y todo, es que es inentendible. Estando en ese seno, que se levante y diga el mayor atraco de la larga noche neoliberal del aeropuerto de Quito. Imagínense una reunión de presidentes. Qué locura. Ay, qué vergüenza. Para hablar de un alcalde. Claro. O sea, para hablar de un Hablar alcalde de que una está ciudad y haciendo de un obra. alcalde, ¿qué sentido podía haber tenido? Un aeropuerto por el cual él también se ha ido. Varias Que él veces. también varias. causado, y Por no el cual- voy. no, un aeropuerto por el cual en su gestión él recibió muchísimos premios y elogios. El aeropuerto de Quito es de los mejores a nivel mundial, déjame Exactamente, decirte. O sea, catalogado ahí. Y Yo no es te que- quiero mucho Guayaquil, pero es que el aeropuerto de Quito es bien no, chévere. no, bien chévere. otra vez me toca Tendrás sacar más el- conexiones, Claro, que eres sí. más chévere. Me te Sí, toca muy chévere. volver a sacar el tema, pero yo he estado en aeropuertos de Madrid, de París, de Roma, de Portugal, y no tiene que envidiarle casi nada al de Quito. O sea, Sí. de verdad, de verdad. Es un Entonces, gran aeropuerto. Sí, es muy chévere. el De Guayaquil. Pero verán, aeropuerto. huele feo. una de las cosas fantásticas de sacar el aeropuerto era que para la competitividad de Quito, para el negocio turístico, que es un área fundamental para la economía de Quito,
entrar aquí en la mitad de la ciudad. Le puedo decir que de cada 3 vuelos, 1 lo desviaban a Guayaquil, a Cali, porque era imposible entrar aquí. Entonces, en primer lugar, sacar el aeropuerto de aquí. ¿Cuántos aviones ya se habían salido a la pista, se habían chocado, inclusive aviones militares contra edificios? Era indispensable, pero quedaba una cosa fantástica, nos quedaba todo eso para el parque, pulmón de esta ciudad con tantos habitantes, ¿no? Hicimos un concurso en Harvard, porque así hay que hacer las cosas. El Parque del Lago ganó un grupo de chicos y arquitectos importantes, y había un quiteño entre esos chicos, ¿no? Ganó. ¿Hace cuánto salió de la alcaldía? 2009 fue su último año, ¿cierto? Y Es no- decir, y no- y 10. nada. Vayan a ver el Parque del Lago. Están las mismas pistas donde Sí. vamos a ciclear. Están todavía el viejo aeropuerto ahí, que sí sirve para comparar con el otro, ¿no? Están las mangas Sí, sí. allí. 15 años y ¿Cuál ha sido el avance del parque? ¿cómo es posible Claro, que el su- parque, Si hubieran sembrado arbolitos ya hubieran el crecido. pulmón para Quito? Claro, o sea, dejaron la pista ahí, ¿no? Es una mega pista ahí de... Tú vas a correr ahí con o sea, sol, te bacán- chamuscas, se te bacán para pegan los correr, pies. para hacer bicicleta Pero, está bien, pero... se murió un señor, le dio un infarto, ¿se acuerdan? Sí, Recién, sí, recién hace se murió un poco, señor. Claro. ¿Sabes? Cristian había mencionado antes algo que me parecía muy Dato importante, curioso. que cuál es el rechazo que usted sufrió de parte de la ciudadanía quiteña. Dijo que en su mayoría no. Pero yo quería preguntarle, porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Sí. ¿Cuál es la decisión más impopular o dolorosa que le tocó tomar como alcalde de Quito? La decisión más impopular. O Canta la doloroso. banda. Qué profunda tu pregunta. Oiga, es que también la memoria tiene una virtud de sobrevivencia. Es selectiva. Se acuerda de las cosas buenas. Sí, sí, Y es verdad. no es Sí, algo verdad. natural en el ser Uno humano. bloquea. Claro, bueno, hablamos se de olvida, sí, decisiones de las buenas cosas. que tal vez no hayan causado tanto. Pero claro, impopular, tanto es gusto. que impopular es la palabra, es exactamente. algo que tal vez era necesario hacer como hoy. Hay no, leyes que verá, son siempre necesarias. hay reacciones a acciones que, beneficiando a la generalidad, pueden o no beneficiar a un grupo. Siempre va a haber eso, pues. De ello no estoy... Por ejemplo, el trabajo sexual. Yo con las señoras me reuní cuántas veces y logramos que se organicen como una cooperativa y logramos en un sector de aquí crear una zona rosa. Claro, pero la gente que vivía por eso se levantó, que cómo no sé. ¿Cuál A es la zona pesar de rosa que aquí? la cantera, no se la puede cantera, satisfacer a como todo usted el mundo. sabe, por eso le escogimos. La cantera es un sitio que está aislado, ¿no? La cantera. ¿Cuál? ¿Dónde es? ¿Dónde Bueno, es? ustedes, Confirme. Sí, producción, usted es no bailarina. conocen Quito ya. Bueno, pero le digo, resistencia Así heavy. no tuve. Bueno, Y con es que esos tiene porcentajes de sentido, aprobación. claro, tiene sentido, entró con el 60, después con el 55, entonces ¿Con cuánto ganó Rafael Correa su primer mandato? Ay, no. ¿Con cuánto ganó? Rafael Correa ganó en segunda vuelta contra Con Alvarito. No. En la primera fue muy pegado, si mal no recuerdo. Pero la fue muy primera pegado. presidencia no fue en una vuelta. Es que verá, O sea, ese, fue presidencia, después muerte cruzada y después otra vez elección. Por eso es que Correa se quedó 10 años. Tengo la Claro. canción de Dos periodos, una pero uno sola incompleto. vuelta. Oye, Pero Correa ¿cuánto era es el el rey de los porcentaje? jingles. Era el Yo rey de tengo- los jingles. era el rey Correa, de los una jingles. sola vuelta. Cierto. pero verá, Se lo heredó a Lenin. Verá. Lenin presidente, Lenin. No, Lenin, no fue presidente. tan buena, A mí no me fue parecía tan que esa era buena. sensacional, la verdad. por eso se adoptó aquí un modelo que hay en otras partes, en el sistema presidencialista, que es esto de la segunda vuelta, que no corrige nada. Porque en primer lugar, si en la primera vuelta usted elige los diputados, ese es el escenario con que va a encontrar la Asamblea. Y después hemos dicho, los ecuatorianos, que la segunda vuelta es escoger entre el cáncer y el SIDA. Claro.
O sea, la segunda vuelta no resuelve el problema, porque aquí dicen... Lo complica porque le ponen a gente a votar por alguien que no Por votó. alguien que no votó, exacto. Por alguien que no votó. Sí, soy. Y además porque el voto es obligatorio, ¿no es cierto? Esa es otra, es que... También soy. Bueno, hemos hablado con Paco Moncayo acerca de su vida militar, hemos hablado un poco acerca de su experiencia como alcalde del municipio, su vida política. Hemos traído para usted una dinámica un poquito chévere, un poquito light, contemporánea de este momento actual. Y Sam le va a explicar de qué se trata. A ver, Mire. Y con voz de alguien que Tenemos- sabe de lo que está hablando. porque- Bandy, ¿se puede poner una canción así de suspenso? Me encanta. Y por cada respuesta de Música Paco, un suspenso. fa. Tenemos 4 Muestren los cabezones. precandidatos Muestren los hasta cabezones. ahora, ¿verdad? Esa, Es esa. Wilson Merino, Andrés Castillo. Castillo, Pavel Pavel. y Yunda, que Grande son los banda, 4 grande. precandidatos que tenemos hasta ahorita. Bueno, Sí. Guarderas, ojo, el señor Guarderas Sí, Juan está Esteban Guarderas está ahí Ah, todavía, sí. está Bueno, él solucionando iría unas acá. cositas. Todavía no Pero le Pero eso, bueno. se puede decir que esos son los 4 Ajá. más Digamos los que, más heavy, más- digamos exactamente. que mañana son las elecciones y solo hay ellos 4, que a la final digamos que son los 4 candidatos. ¿Cómo usted cree que terminaría el podio de cierre abierto. de cierre abierto de la alcaldía? a ver, en primer lugar les voy a decir. Siempre ¿Qué nos me va a sorprenden. decir? Pero No, espera, antes de es respondernos, que tengo que darles organícenles, por respuestas favor. racionales. Bueno, Sí, ya sí, está por bien. supuesto. El pueblo Pide espera racionalidad. racionalidad. Muy bien. En primer lugar. ¿Desde el cuarto o desde el primero? No, no. No, Hay no, que no. decir lo que les voy a decir. A ver, Son distintos ¿Sabes qué? Espera, candidatos ya. Le voy a ayudar. por- Aquí va que a ser algo, tienen Cristian. No sé qué va a distintas No, voy a- opciones. Eso. Yo realmente creo que va a ganar uno distinto a los 4. Ah, Una Sí. cabeza esa Ya, es ok. nueva. Un ¿Y cabezón más segundo sobre la lugar? mesa. En segundo lugar, ahí sí tenemos Verá, que elegir de esos verá. 4 ahí. Pero a ver, ¿quién va a ser, según Paco Moncayo, el próximo alcalde de Quito? Eso yo creo que va a ser la sorpresa. Denos una primera. Tenemos nombres por ahí, ¿sabe de alguien? No, no, ¿Sabe verá. algo que nosotros no sepamos? No, no. Es que verán, recién estamos comenzando el asunto, ¿no? La carrera. Si hoy tuviésemos que decir quién entre estos 4, estamos haciendo un ejercicio vano. Porque estos 4, posiblemente algunos de ellos ni serán candidatos. Posiblemente. Será, pero... Bueno, o sea, tenemos la confirmación tanto de que Wilson, O sea, de que ellos Andrés, quieren, Pavel los y 4 Yunda quieren. van a ir de a hecho, competir han para estado por la alcaldía de sentados. Quito, oficial. Solo Pavel no se ha sentado ahí en esa silla, pero de ahí el resto ha Pero estado aquí. a Pavel Muñoz Sí lo me van vamos a alzar. tener muy pronto acá también, así que esperen el cierre abierto. Vamos a tener a Pavel Muñoz acá. Ubíqueles, general, ahí. A Pavel. Como usted A ver, considere. pero vamos a decir las cosas. Aquí tiene un beneficio que es maleficio. ¿Ya? Beneficio que es maleficio. Claro, porque Interesante. el de estar en funciones y vivir bajo la sombra del presidente Correa es un beneficio y un maleficio. Por el innombrable, dice usted. Entonces, puede ser que termine, si menos de segundos, si fuese con este... Ajá, no, ajá. no. Lo ponen que... Vamos a poner en segundo lugar a Pavel Muñoz. Claro, es Ya. que verá. Esto es cómo queda la alcaldía según Paco Solo Moncayo con, y no, Sergio no, no, Alberto. no. Solo con Yo estos parto de 4. que a lo mejor ninguno de ellos ni sea candidato. Claro, por eso le pusimos ahí la incógnita en el Claro, primero ahí. ahí le ponemos, Una carita incógnita. o sea, objetivamente, un alcalde que está en funciones es más conocido, tiene hecho un poco de campaña, Pero tendrá tiene chance, Pablo. la base correísta pero ya oigo, por ejemplo, que la base correísta ya le están disputando a Pablo Muñoz. Ah, ahí. Uy, interesante. Puede ser que ni siquiera vaya él mismo. Pero, Entonces, a lo mejor no va ni él. Fuerte, ¿no? Porque sería el que debería como que seguir debido a que fue alcalde, tuvo un periodo, Pero ya tiene Chancho experiencia. Pillo, trolebús, No, pero La Hay gente- muchas la cosas en gente su se contra, eso olvida, sí. mijo, la Pero a ver, gente se ¿qué les parece si olvida. organizamos Sí, vamos ahí con- y después nos ponemos a analizar con Paco Moncayo Dele otro cabezón. su podio? ¿Cuál Jorge otro? Yunda, Jorge Yunda. Andrés Castillo, Wilson Exacto. Merino. ¿Dónde nos ubica? Ella fue alcalde. Yunda ya fue alcalde, ¿no es cierto? Obviamente Un cuarto es lugar, tal una persona que tiene medios propios, un populista
que en nuestro país ser populista sí Da rinde. Da, vende. Así que Entonces, gane. Sí, ayuda. Tercer lugar, Jorge Yunda. Interesante. Nuestro podio queda hasta el momento incógnito. Segundo, Pavel Muñoz. Y tercero, Jorge Yunda. Cuarto lugar, Yo de Wilson Merino. Wilson Merino le puedo decir que es un gran concejal, una gran persona, pero todavía no sé, para la gente es bien difícil vender en un mes, 2 meses Sí, una figura. sí, es Eso verdad. sí es verdad. Está verde Anda todavía. moviéndose Wilson Entonces por ahí, él va, pero... él y él van a pelear El cuarto lugar. con... A ver. ¡Ah, qué buena! Comprende. Me gustó esa organización. Ahí queda A bien. ver. Tenemos el Ay, top ay, ay. 3. Pero esto es totalmente elemental, porque esta no va a ser la hoja en la papeleta. que la papeleta en la que vamos a votar. Y aquí, pa, como calla. No. Yo ya he dicho más de una vez. Tiene que surgir nuevas personas. No puede ser que tengan que volver a ver 15 años atrás. Claro, es verdad. Tiene que surgir mi punto. Cualquiera que gane, si gana con el 20%, 22%, pierde. No es alcalde. Es que, claro, no. ¿Qué clase de alcalde puede? Después tiene que ir a negociar con un consejo tan grande, ¿no? Que eso hay que parar. Ya no puede seguir creciendo ni la asamblea ni el consejo. 21 concejales. Imagínese, con lo que cuestan. Con lo que cuesta. Por favor, lo que cuestan y lo que hacen. Y luego es más fácil ¿Cuál votar es? al alcalde que dejarlo gobernar, o sea, que dejarlo tener oye, su sí. periodo. Es mucho más fácil. Entonces, honestamente, si van otra vez a 20 candidatos, ganarán con el 20%. El que gane será seguir en el desastre que está la ciudad. O sea, mientras no se Porque lleven vuelvo bien. a decirle, para gobernar usted no puede gobernar solo. Si tiene un consejo al que tiene que estar dando dádivas o negociando para cada cosa, no puede gobernar. Es cierto. Entonces, ¿cuál es mi teoría? Debería haber un gran acuerdo de quiteños para que no vayan 20 alcaldes, 20 candidatos. Por Dios, algo ha de haber de ideologías, algo ha de haber, no puede haber 20 ideologías. Pensé que no puede haber 20 idiotas. Después terminamos. Entonces, ¿qué debería pasar? Los que sean afines, Gracias. únanse, vayan con un solo candidato. Antes pasaba eso, ¿no? Como que, a ver, tú eres mi pana, entonces yo voy para acá y allá ustedes. O sea, dos, ahí nos damos. a Pero ver, siempre va a haber distintas formas de ver el mundo, la ciudad, el país. Pero digo, pónganse de acuerdo. Porque, ¿cuál es la tragedia del sistema neofascista del correísmo? Haber fracturado el sistema para tener, hoy tenemos 234 organizaciones entre partidos y movimientos. Eso es que no hay política, pues. En las últimas elecciones se inscribieron 78 movimientos y partidos. Eso tenía una lógica, la lógica chavista de que el partido de gobierno va a ganar siempre. o sea, Entonces, ¿cómo usted puede? Rafael Correa es un neofascista, se le Claro, puede decir. Socialismo del siglo XXI, nunca. Es que estudien el fascismo, lo que es, centrado en el líder, autoritario, toma de los todas las poderes. funciones del Estado. Pero una pregunta, o sea, en efecto, estoy de acuerdo con que hay muchísimos móviles políticos, muchos partidos, muchos movimientos que ni siquiera representan ni al 1%, ni al 0.5% ni de Quito, ni del país. Pero ¿acaso también no tenemos una crisis de liderazgo? Madre. Para darle suspenso. Madre, ¡pah! Claro, mire, el sistema está diseñado para eso. El fascismo es así, solo podía haber un Mussolini, o un solo Chávez, o un solo Hitler. Un solo Correa. Está diseñado para matar a los liderazgos. O sea, nuestro sistema electoral está creado para aniquilar los buenos liderazgos del país. Pero por supuesto, además, que el fraude convertido en práctica
rutinaria hace que posibles buenos líderes se hayan ahuyentado de la política. Que muchos de los jóvenes de ahora vean la política como el campo de los miserables, de los corruptos, de los abusivos. Que el ser político se haya convertido en mala palabra. Entonces, este país necesita un cambio estructural profundo, ¿no? Tenemos que volver a pensarnos de nuevo, recuperar todo lo bueno que hay de la Constitución del 2008, que hay cosas muy buenas, recomponer el sistema político. Mire cómo salió el famoso Código de la Democracia. Salió abusivamente con la presentación de un proyecto que no fue debatido por el famoso ponente, que ustedes saben que es el que lleva para ya la votación en segunda instancia. Y de allí, este famoso Código de la Democracia fue el que enterró el verdadero sentido de la democracia como la conocemos. Porque también dicen, ¿no? Esa es la democracia burguesa, nosotros la democracia burguesa. General, a ver, estamos hablando de unas cosas muy interesantes, que es el cambio estructural de la ley, que mucha gente ya lo ha estado denunciando y también ha estado en boca de muchas personas. El país tuvo el anterior año una consulta popular donde tuvo la oportunidad de hacer algunos cambios estructurales, para muchos sustanciosos, para otros tal vez no tanto. ¿Qué opina Paco Moncayo con respecto a la decisión que tomó el pueblo y sobre todo a lo que se preguntó? Mire, nunca que yo me acuerde, la gente vota por el sentido y contenido de la pregunta. Vota a favor o en contra del que preguntó. O sea que lo que hacen, y a mi juicio, si no voy a ganar, lo hago tontamente, al llamar a un plebiscito para consultar sabiendo que no les importa lo que esté preguntado. Excepto, no digo a la totalidad, pues no siempre hay gente que va, pero es un voto a favor o en contra del que pregunta. O sea, votamos por emoción. Esto a lo largo de la historia, pero a lo largo de la historia, si ustedes analizan todas las consultas populares que se han hecho, van a ver que el resultado fue a favor o en contra del que preguntó. Y en ese sentido, general, ¿usted cree que las próximas elecciones para alcaldías de Quito, sobre todo, va a ser polarizadas hacia ADN o va a ser polarizadas hacia Revolución Ciudadana? Mire, el tema es que la Revolución Ciudadana tiene una base que ya vemos se mueve por el 20%. Es el único movimiento sólido que existe. También es sintomático que nunca quisieron ser partido. Entonces, en los demás partidos, los tradicionales, queda muy poco. El que tiene ese porcentaje tiene una ventaja de inicio, ¿no es cierto? Ahora bien, los candidatos hacen más por el éxito o fracaso que las ideologías. Si se logra tener un candidato que dé certezas de volver a recuperar a la ciudad hacia sus mejores objetivos, en fin, todavía somos un país que vota por las personas. Todo está oscuro sobre lo que va a pasar con Quito y con Guayaquil y con toda la ciudad. Lo que es deseable es que tengamos un sistema político, eso no existe. Ya le digo, 6.230, imagínense hasta movimientos parroquiales. Claro, o sea, Ya todo el mundo quiere ser político. Y todos Tiktokero pueden. y político. Y todos Y ahí de pueden aquí, ser. a ver, de aquí ustedes dos, ¿quién podría ser alcalde? Entre Alcalde, ustedes ¿te dos. llama la atención? ¿Te llamaría la atención ser alcalde? Con esta labia, hermano. Pero justamente lo que no, 60% lo de que no ley. necesitamos, un político, una persona labiosa. O sea, ¿qué no estás escuchando? Verás, yo tengo la triste creencia de que cuando uno llega al poder se corrompe. La Y es que triste lo que usted creencia. dice, que los jóvenes pensamos eso, y sí pensamos. O Y sea, hoy vivimos en un engaño también, redes Así es, sociales, así vivimos, es. nos bombardean noticias falsas. Y porque ya es todo como eso- que, Así que es. dices, a ver, ¿cómo vas a gobernar si le debes favores a quien te puso ahí? ¿Cómo vas a gobernar si tienes que devolver cosas? Entonces, eso asusta. Tú podrías ser político, tú podrías ser alcalde.
Pues, o sea, a mí me encantaría. A mí me encantaría. ¿De verdad? la Castillo. A mí me Me encanta encantaría. la idea, pero Voy a oficializar mi candidatura el En este día de hoy. momento. Y Daniel Chávez es el que va a con el quedar en apoyo de Paco Moncayo. Sáqueme la No, a ver, cabezón de Daniel lo Chávez que, y lo que póngale yo ahí sé, en ¿saben uno. cuál es una cosa? Que lo que mucha gente critica es justamente el proceder de la gente dentro de la política. Muchas veces mi pregunta es, ¿se podrá hacer de otra forma? ¿Se podrá hacer de otra manera? ¿O siempre es un sistema que obedece a favores, beneficios, cobros, alianzas, que O sea, muchas más veces te claro. gustan, no te gustan? Y todo, mucha gente dice que es parte del juego del poder. Entonces, de ahí es donde yo me cuestiono también esas cosas. de si ¿Tendremos uno- salvación? De si tendremos salvación, de si va a seguir siendo lo mismo, o si la historia que me cuenta mucho de que hay un mesías de la política que va a poder arreglar todo, me da... No Claro, lo lo que sé. necesitamos es arreglar el sistema político. Miren, estudiando la historia política de la humanidad, evidentemente, lo mejor que se ha inventado es la democracia liberal. Una democracia en la que distintas opciones presentan distintos programas, distintos proyectos, reflejan distintos intereses. Diga usted, la socialdemocracia en Europa refleja el interés de los sindicatos, de los trabajadores, de los universitarios, de los sectores. El PP, por ejemplo, en España refleja los intereses de los sectores de poder económico, no de todos, porque también hay empresarios que están en el otro lado, ¿no es cierto? Porque ven una España creciendo y mejorando, el uno con este enfoque, el otro con este enfoque, y lo mismo pasa en Alemania y pasa en Francia, en fin, en todas partes. En cambio, nosotros hemos diseñado un sistema neofascista que está destinado al caudillo, está destinado al partido único, está destinado al fraude electoral. Pero era el modelo chavista el que estaba aquí aplicado. Ese sigue ahora. Lo peligroso es que sigue el mismo modelo y puede ser que a otras personas que satanizan a Correa por haber montado ese sistema, les encante pues un sistema de esta naturaleza. Y hacen lo mismo. Me tal vez. deprime esto, me deprime lo que me dice. Un último consejo. ¿Qué consejo le daría Paco Moncayo a Pavel Muñoz, actual alcalde de Quito? Esa está muy buena. O incluso hasta el próximo alcalde de Quito. Bueno, es que mire, es muy difícil aconsejar y no hay peor negocio que el de consejero. Si no, pregúnteme a mí, que estuve de consejero de seguridad 4 meses con el señor presidente Lazo. Lo que hay que decirles a todos, pongan por delante la ciudad y no se sometan a intereses fuera de la ciudad. Yo le voy a decir, y creo que esa fue en gran medida parte del éxito no mío, sino del mejor equipo de gobierno que ha habido aquí, en todos los campos, porque mire usted, no es la solución. Y esa es la necesidad de partido también, ¿no? Porque llegan sin partido y vea a los ministros. En Europa usted sabe que está gobernando este lado, el otro tiene un gobierno montado, que inclusive está haciendo permanentemente el análisis de cómo se está gobernando. Entonces usted llega sin partido, sin equipo, ¿qué éxito puede tener? Entonces lo que hay que decirle a Pavel Muñoz y a todos, hay que ponerle a Quito por delante de cualquier otro nexo, de cualquier otro compromiso. El que llegue tiene que gobernar para todos los quiteños, dejar, además, otro tema que puede pasar, que usted quiera utilizar la alcaldía para proyectarse a la presidencia, es Sí, otro el problema. trampolín. Antes era así, O ¿no? cualquier cargo. Creo que antes era así, ¿no es cierto? O sea, como que el que era alcalde se volvía presidente. Ahora Claro, es como que ya normalmente eso Guayaquil y ya no es Quito tan son así. buenos trampolines políticos para ir a la presidencia. Pero Claro. hablando de gobernar, yo tenía una última pregunta para Paco Moncayo. Yo estuve leyendo parte de tu biografía, todo lo que habías hecho. Tú, militar, te retiraste como general.
que es un cargo que muy pocas personas logran acceder, la verdad, dentro de todos los que participan. Después fuiste diputado, alcalde, asambleísta y, por último, también fuiste consejero de Guillermo Lasso. ¿Te hubiera gustado ser presidente? No, pues si yo corrí una candidatura para la presidencia es porque me habría gustado ser presidente, porque tenía todos los antecedentes para hacer una buena presidencia. Por supuesto que habría querido y por supuesto que competí en condiciones completamente anormales, porque me ganó la Cynthia Viteri en Quito. Un poco raro, ¿no? Hubo elecciones limpias en todos esos tiempos. Yo comencé con 14% de intención de voto y terminé con 4%. Chum, sospechoso. Ya digo, me ganó en Quito Cynthia Viteri, no estoy hablando en contra de ella, ¿no? Pero aquí en Quito, ¿cuándo? Y a ver, ¿a quién se le ocurre que me hubiese ganado Cynthia en Quito? Chuta, El guayaco en grupe, eso diré. La próxima Cynthia Viteri, tal vez. Yo, como diría la gente que no quiere hacer TikTok, el día que ustedes me vienen a ser político, me escupen en la calle, por favor. Nunca. Bueno, ha sido un programazo. Qué chévere terminar lamentablemente, porque así es de esto, porque el tiempo es oro, pero hemos tenido siempre amigo Sam, grandes Chris, invitados. otra preguntita para Paco, que ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Yo escucho que, él ha leído todo lo que usted ha hecho en la vida, pero ¿cuál fue su primer trabajo cuando era chiquito? O sea, ¿qué fue lo primero que usted hizo para ganar dinero? ¿O fue de una, entró al tema del... Mi primer trabajo fue cuando me gradué de subteniente y después de hacer 2 cursos de selva, de contrainsurgencia, ni qué, me dieron el pase al batallón Imbabura en Santa Rosa del Oro. Ese fue mi primer trabajo. Ahí ganó dinero la primera vez. Y gané $750 sucres, que era apenas como para sobrevivir, porque nosotros no estamos preguntando cuánto vamos a ganar. No. Ese fue mi primer trabajo. ¿Y como alcalde cuánto se gana generalmente? Como alcalde se ganaba como 4.000. Vea, Menos el IE. con esos sueldos usted puede ser rico. En aquella época, bien. O sea, Es un buen sueldo, pero tampoco te puedes hacer rico, o sea, no, tampoco. No, porque pagas mi sueldo. Bueno, amigos, damas y caballeros, mijenes y mijenas, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en un nuevo programa de Cierre Abierto. Tuvimos la presencia de Paco Moncayo en general, Paco Moncayo en político, Paco Moncayo alcalde, Paco Moncayo, muchísimos nombres que sin duda alguna ustedes lo recuerdan, sus padres, sus abuelos. De cuando hacía deberes de cívica. Exactamente. Tenía que recortar así las láminas y ahí está Paco Moncayo. Un ícono, todo un ícono. Nosotros les agradecemos muchísimo por estar con nosotros, que les vaya muy bien. Esto fue Cierre Abierto. Gracias. Gracias. Chao, chao. Cerramos el día, abrimos la discusión.